Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Ingeniero Gilberto Chávez Esquivel, Ingeniero Industrial, Magíster en Ergonomía. Actualmente cursa el doctorado en Ergonomía, agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, docente en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Médico Rubén Eduardo García Grebeñoc. Doctor en Medicina, especialista en Salud Ocupacional, especialista en Sistemas de Gestión ISO 45000, Magíster en Ergonomía, colaborador médico especializado en el Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, Universidad de la República en Uruguay. Actualmente cursa el doctorado en Ergonomía. Fisioterapeuta Maribel Garzón Mejía. Fisioterapeuta, Magíster en Salud Ocupacional, estudiante del doctorado en Ergonomía, docente en Universidad del Valle en Cali y docente en la Universidad Antonio José Camacho. Emprendedora en Saving Company SAS. Ingeniero Anthony Laura Chumbiriza. Ingeniero industrial, doctor en Ciencias Administrativas. Estudiante del doctorado en Ergonomía y docente de posgrado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Licenciado Diego Fernando Viera Bravo. Psicólogo, Magíster en Salud Ocupacional, Máster en Neuropsicología Clínica, especialista en Gestión Humana y estudiante del doctorado en Ergonomía, docente de la Escuela de Salud Pública y Escuela de Medicina de la Universidad del Valle. Facultad de Salud de la Universidad del Valle, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Y voy a compartir el día de hoy con ustedes el tema relacionado a el comportamiento. Actualmente es un tema bastante tratado. Muchas investigaciones se relacionan todavía hoy en día al comportamiento, a pesar de que sus inicios pues, fueron por los años 30. Y la idea básicamente y el objetivo de la presentación es entender que el conductismo, que es de donde nacen los enfoques comportamentales en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, han evolucionado en el tiempo, ¿no? Entonces, los enfoques son hoy en día sistémicos más que enfoques individuales. Como indicaba entonces el título de la presentación, es generando comportamientos seguros, pero desde un enfoque sistémico más que de un enfoque individual. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, para ello, hay que tener en cuenta como primera reflexión, diríamos, es la siguiente imagen. Muchas empresas hoy en día todavía enfocan
y responsabilizan solamente y únicamente y exclusivamente al trabajador cuando no realiza la actividad como la debería realizar, ¿no? Los famosos actos inseguros, actos subestándares. Y es más, hay muchas empresas que este enfoque de responsabilidad individual la llevan inclusive a estas famosas espejos, ¿no? Pizarras, donde te dicen, tú eres el responsable por tu seguridad. O quién es el responsable por la seguridad y solamente apareces tú. Nuevamente haciendo pues que solamente el comportamiento o el accionar del trabajador dependa solamente de él, ¿no? Y esa es la primera reflexión que deberíamos tener. Los comportamientos, la acción del trabajador, las decisiones que él toma, la intención de comportarse, ¿dependen realmente solo de él? ¿Es una isla dentro del sistema de trabajo? ¿Es eso lo que todavía hoy en día pensamos? Nuevamente, insisto, a pesar de que el conductismo es de los años 30, ¿no? Más atrás inclusive. Entonces, esa es la primera reflexión que hay que tener en cuenta. Realmente, este enfoque de centrar todo en el trabajador funciona, resulta. ¿Cómo les ha ido a ustedes en sus empresas si es que lo han aplicado? O sea, ¿es realmente útil y sostenible en el año 2023, ya prácticamente 2024? Bueno, les dejo esa pregunta que le vamos a ir respondiendo durante la charla. Ajá, entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta es de dónde nacen las definiciones de comportamiento, ¿no? Siempre en los cursos que nosotros impartimos y en los cursos que llevamos de investigación, recuerden que las definiciones, el marco conceptual es muy importante, porque si no tengo un punto de partida de lo que es la definición del constructo o de la categoría que voy a trabajar, en este caso comportamiento, entonces pues podríamos tener diferentes perspectivas de un mismo elemento. Y bueno, acá para ir resumiendo, el comportamiento y la conducta sería lo primero que yo les llevaría a que ustedes también reflexionen, ¿no? Muchas veces se entiende como lo mismo, sin embargo no es lo mismo. No es lo mismo conducta que comportamiento. Y esta diferencia tiene dos grandes problemas, diría yo, ¿no? El primer problema es el tema de la traducción, behavior. Cuando lo traducimos, normalmente lo hacen como si fuera comportamiento cuando no es correcto. Y lo otro, pues que en su momento los primeros conductistas, sobre todo el conductismo operante, ¿no? Watson dijo, ¿sabes qué? Él dijo, voy a estudiar el comportamiento, voy a estudiar la conducta. Él tenía claras las diferencias. Y él dijo, pero mira, si yo estudio la conducta, no solamente voy a estudiar lo observable, o sea, lo que yo veo que hace el trabajador, el operario, la persona, sino también tendría que ver la intención de comportarse, o sea, el campo mental, el campo cognitivo. Pero, como decimos en ingeniería, él hizo pues un artificio, porque dijo, esto va a ser muy complicado. Lo más fácil, lo más atendible en este momento que se está iniciando esta propuesta conductual, sería centrarnos en lo que se puede observar, en lo que yo puedo ver. Porque si yo lo veo, si yo lo observo, a partir de eso, puedo generar alguna acción, algún protocolo para tratar de modificar esto observable. Entonces dijo, nos vamos a olvidar de la parte mental y nos vamos a centrar en la parte visible. Y ahí nace propiamente el estudio del comportamiento. Anthony, ¿sigues ahí? Ya no te escuchamos. Entonces, Watson menciona eso, que deberíamos centrarnos pues en el tema del comportamiento visible. Y a partir de ahí, a partir de ese momento es que se empieza el estudio del comportamiento con el conductismo operante principalmente. Siguiente, por favor. Evidentemente, Watson no lo hizo solo. Trabajó muy de la mano, muy de cerca con otros estudiosos y continuaron sus estudios, habló Watson, Skinner, hasta el condicionamiento clásico. Acá hay un pequeño videíto, no sé si lo puedes colocar, Gilberto, dale clic básicamente a la imagen, un video chiquitito, para que veamos hasta dónde se llegó el conductismo. Ajá, en la parte, ahí está. En la parte de, ajá. Two pigeons are at either end of a small ping-pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. The other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So that there is it's a real game. The pigeon is reinforced for a cross-court shot if that is what gets the ball past his opponent.
Ajá, ok. Ahí lo que acabamos de ver, básicamente, es un ejemplo de lo que se inició como con el conductismo, ¿no? Entonces, el conductismo, para resumir, porque este es también un espacio bastante amplio, pero para resumir, pues, mucha teoría conceptual, el conductismo lo que busca básicamente, el conductismo clásico, es que hay un antecedente, allá lo que hacemos, antecedemos, condicionamos, la persona, el sujeto, el trabajador se comporta de una manera y luego tenemos que reforzar. Y esto se inició con los animales, evidentemente, ¿no? Hay todo un, como digo, un contexto detrás de esto, pero en resumen, en el ejemplo podemos ver, en el video podemos ver, cómo estas palomas fueron condicionadas de tal manera que si se comportaban de cierta forma, o sea, lograban de que la pelota caiga hacia el lado contrario, se les reforzaba ese comportamiento, se les premiaba y se les daba alimento. Entonces, cuando las palomas logran que la pelota caiga del lado contrario, se les refuerza con el premio y continúa el juego. Y esa forma de entender el conductismo, antecedente, comportamiento, consecuencia, el ACC, es lo que hacemos hasta hoy en día. A veces inconscientemente cuando no tenemos la base conceptual. Tenemos un trabajador, generamos un protocolo, el ejemplo clásico para que use EPPs. Si el trabajador usa EPP, el comportamiento del trabajador está siendo condicionado y cumple con ese condicionamiento, le doy un premio. Usa el EPP, lo felicito, le doy una tarjeta, le doy un diploma, etc. Y cuando no cumple, un refuerzo negativo, lo castigo. Entonces, esa forma de centrar el tema de la gestión tiene una base conductual. Pero el problema, como ya les decía, es que estas bases conductuales, esta teoría conductual, se basa en enfocar la responsabilidad y en entender a la persona prácticamente como un elemento individual, más que un elemento dentro de un sistema. Y es por eso que las teorías actuales que enfocan el tema del comportamiento son sistémicas. La ergonomía es sistémica, justamente de nosotros vamos a partir un poco más adelante. Entonces, en muy breves palabras, esta es la teoría conductual que se desarrolla. Ajá. Entonces, lo que les venía explicando, ¿no? Acá antes de ver el videito, lo que les venía explicando. Antecedente, comportamiento, consecuencia. Todos los que practicamos la famosa seguridad basada en el comportamiento, debemos saber que esa es la teoría. Antecedente, comportamiento y consecuencia. En este video, por ejemplo, para entender eso de un punto de vista más amplio y no solamente ingeniería, por ejemplo, a veces tenemos trabajadores, ¿verdad? Y le decimos, tienes este saco para poder cargar, ¿no? Y entonces al trabajador, abramos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queríamos que veamos acá? Muchas veces tenemos trabajadores. Al trabajador se le puede condicionar. Lo ideal sería que sea un condicionamiento consciente, pero muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Cuando le decimos al trabajador, tú puedes, ¿cómo no vas a poder? En este caso del peso, en Perú, voy a hablar de Perú, muchas veces se le dice, pues que acaso no eres hombre, los machos pueden cargar más peso. Y inconscientemente condicionamos al trabajador para que haga un comportamiento inseguro y luego inclusive lo reforzamos porque sus amigos, el jefe, el supervisor dicen, muy bien, tú sí eres camiseta, tú sí trabajas para la empresa bien. Entonces dense cuenta que ahí también hay conductismo. Evidentemente de manera quizás no apropiada, no correcta, pero hay conductismo. Y hacemos que el comportamiento del trabajador, reforzándolo de manera incorrecta, se vaya generando un hábito, en una costumbre, y se genera finalmente una cultura. Y estos supuestos, estos valores, estas formas de trabajo se vuelven parte de la gestión incorrectamente, ¿no? Siguiente, por favor. Listo, entonces hasta acá la primera parte que es importante, el conductismo, ¿no? Ajá, siguiente, por favor, que aparezcan todas las láminas. Ahí está. Ahora, en el campo propiamente de la seguridad y salud en el trabajo, o seguridad en el trabajo o laboral, tenemos dos, deberíamos saber, porque tenemos dos grandes estudiosos que evidentemente iniciaron el campo y lo desarrollaron, ¿no? Como Heinrich y como Frank Miller, ¿no? Sin embargo, también es importante entender, pues, nuevamente insisto, que estamos en el año 2023. Hay que siempre situarnos espacial y temporalmente. Estas teorías que ellos desarrollaron fueron en los años 30, Heinrich, y luego Beer desarrolló el método causal y todas las teorías que desarrolló alrededor de los años 50, 60. Entonces ya han pasado, estimados, aproximadamente 70 años. Ellos desarrollaron estos modelos causales, lineales, cuando
teníamos pues las primeras revoluciones industriales, o sea, era otro mundo, era otra forma de ver el trabajo inclusive. Y ellos plantearon, tanto Heinrich como Frank Dir, de que justamente la persona era un foco importante dentro de la investigación, dentro de la accidentalidad, como elemento que podía llevar o que lleva a los accidentes. Pero se enfocaban en la persona, indicando, y Heinrich inclusive tiene una publicación que indica, de que el 90% de los accidentes son a consecuencia del acto inseguro. Y Beer desarrolla un poco más y no se queda en las causas inmediatas, sino va más atrás, causas básicas y organizacionales. Pero ambos pusieron mucho foco en la persona. Y no un foco, pero el problema no es que el foco, el problema es que el enfoque y el foco fue un enfoque individual, más que un enfoque dentro de un sistema de trabajo. Y eso evidentemente trajo consigo de que cuando ocurre un accidente, como todos seguramente nosotros en algún momento lo hemos visto, lo hemos practicado, ¿no? El trabajador es el culpable. Pues lo más fácil, ¿verdad? El trabajador tiene la culpa, el trabajador irresponsable, el trabajador inconsciente, ¿no? El trabajador tiene la culpa, hay que reinducirlo, hay que difundir su mala práctica y se acabó. Pero eso, si nos damos cuenta, es un enfoque individual. Hoy día se accidentó Anthony. Como él es el culpable, lo saco y pongo a Gilberto. Mañana se va a accidentar Gilberto. Lo saco a Gilberto y pongo a Maribel. Mañana se accidenta Maribel, porque el problema no es solamente el trabajador. Las condiciones del trabajo y el sistema de trabajo siguen estando presentes sin haber tenido ninguna modificación o mejora. Nuevamente, pensando que solamente el trabajador y su conducta o su comportamiento, como ya lo veníamos conversando, es el responsable y esto no es así. Siguiente, por favor. Ya, entonces, estos enfoques son enfoques importantes en su momento, pero hay que pasar de esos enfoques a otros más consecuentes, ¿no? Como todos sabemos, hay diferentes enfoques sistémicos. El enfoque sistémico tiene un gran aporte desde la ergonomía del Instituto Tavistock, ¿no? en Reino Unido, en el cual justamente se entiende de que el trabajo es un sistema. Y dentro de la seguridad, entender eso es muy importante, porque los trabajadores no son islas. Los trabajadores están subordinados al empleador, siguen las pautas del empleador, utilizan herramientas que la empresa les da, siguen procedimientos que la empresa les dirige, van al ritmo que la empresa les exige. Entonces, las personas, los trabajadores son parte de un sistema e interactúan constantemente con el sistema. Un cambio en cualquier parte del sistema puede y normalmente afecta el trabajo, ¿no? Muchas veces no sabemos que al trabajador le digo, este es el protocolo, tienes que hacer, los pasos son paso A, paso B, paso C y paso D. Pero a veces vamos al trabajo real, al trabajo que se hace, y vemos que el trabajador no hace A, B, C y D. Cambie el orden, ¿no? Y lo más común es que nosotros digamos, eso está mal, ¿por qué no sigues el procedimiento? Trabajador inconsciente, irresponsable, y lo castigamos. Sin ni siquiera haber averiguado y haber visto si realmente la forma en la que está trabajando quizás es mejor que la que prescribimos en el documento. Y eso justamente es el enfoque ergonómico, el trabajo real, más que el trabajo prescrito. ¿Por qué el trabajador hace los cambios? Muchas veces cuando hacemos la investigación de manera correcta, nos damos cuenta que en realidad él se exige o la demanda del trabajo no es la que nosotros prescribimos. El trabajo es diferente, el trabajo real es diferente al que nosotros diseñamos o planificamos. Y el trabajador acondiciona para poder cumplir con el trabajo. Muchas veces, evidentemente, no con todas las consideraciones de seguridad que quisiéramos, pero él se acondiciona a eso. Nosotros deberíamos hacer es tener el enfoque sistémico, como vemos acá, el enfoque técnico, el enfoque humano, ¿no? Y el enfoque del ambiente de trabajo, para poder tener esas consideraciones y adecuar el procedimiento. Siguiente, por favor. Aprovecho, quedan 5 minutos, Anthony. Ok, gracias, perfecto. Entonces, el enfoque sociotécnico, el enfoque sistémico, el ergonómico es un tema muy importante. Muy bien, voy llegando a la parte final. Ahora, ¿yo qué les traigo en este tiempo que hemos destinado para que ustedes puedan llevarse, ¿no? No solo la parte conceptual, sino algo aplicativo? Hay un modelo muy interesante que el desarrolló ASEM en el año 2000, bueno, alrededor de 2011, 2010 lo empezó a desarrollar con fuerza y está planteado el modelo ahí. Pero esto viene de una teoría anterior, se llama la teoría del comportamiento razonado, que está por los 80.
De esa teoría del comportamiento razonado, Asken dijo, ¿sabes qué? Yo voy a crear, o voy a mejorar la teoría y va a ser la teoría del comportamiento planeado. Y él plantea todo un modelo, y en su modelo, y lo interesante de este modelo de comportamiento que él plantea, es que lo hace con un enfoque justamente sistémico. Ya no el antecedente, comportamiento, consecuencia, lineal, causal, que solamente se enfoca, o se enfoca principalmente, voy a decir mejor, en el trabajador como un individuo, sino plantea un enfoque con una visión más amplia, con una visión sistémica y con una visión centrada en el entorno o en las dinámicas de trabajo. Y es más, él dice, y él toma lo que les decía, él dice, ¿sabes qué? El comportamiento no es solamente lo visible. En realidad deberíamos estudiar la conducta, que va más allá solamente de lo observable. Y él plantea justamente, si ustedes se dan cuenta en este pequeño gráfico, que antes del comportamiento está la intención de comportarse, ¿no? Entonces, eso cambia todo el panorama, porque yo o sea, no solamente espero que el trabajador ya manifieste el comportamiento observable, sino yo realmente voy antes, el paso previo a eso, que es la intención que él va a tener para comportar antes de que se manifieste de manera observable. Y dentro del modelo que él plantea, inclusive dice que esta intención tiene antecedentes. Las normas sociales, las normas morales, el tema del control, es un punto muy importante, el control que él tiene sobre el sistema. Porque, estimados, ustedes reflexionen, ¿cuántas veces hemos tenido trabajadores que se han accidentado o se han enfermado y cuando le preguntamos por qué hiciste eso, muchas veces encontramos de que él no tiene el control sobre el sistema de trabajo? A él le imponen, a él le exigen. Y esas exigencias e imposiciones son de la empresa, del empleador, del sistema de trabajo. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, y no tenemos en cuenta este enfoque sistémico, siempre, ya les decía, vamos a cambiar de nombres, de accidentados o de enfermos, pero tenemos que atacar el sistema, tenemos que enfrentarnos al sistema de trabajo, y una forma interesante, correcta, con muchas publicaciones, ahí les dejo las citas, citado ese documento, y se lo van a compartir. Hay más de 200 publicaciones en revistas indexadas con Q1, Q2, aplicando este modelo. Y ya, entonces se demuestra que tiene una validez y que es muy útil. Siguiente, por favor. Entonces, este modelo es un modelo sistémico que afronta el comportamiento desde un enfoque diferente. Muy bien, finalmente yo les dejo las siguientes reflexiones para que ustedes puedan tenerlas en cuenta. ¿No? ¿Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de percepción del riesgo? ¿Ustedes qué opinan ahí? No piensen. O sea, yo tengo un riesgo presente. Todos los trabajadores lo perciben, como lo percibe el ingeniero de seguridad, como lo percibe el ergónomo. Eso es importante preguntarnos porque sobre eso tenemos que trabajar. ¿Todos los trabajadores tienen los mismos motivadores? ¿A todos les motiva lo mismo? Porque si no a todos les motiva lo mismo, ¿qué hago yo premiando de manera estándar a todos los trabajadores? Y por último, ¿por qué nos enfocamos en el comportamiento solo cuando es inseguro? ¿Por qué no hacemos algo con los comportamientos seguros? Porque siempre nos damos cuenta y tratamos de resolver cuando ya ocurrió algo negativo. El enfoque debería ser positivo, y hay toda una teoría hoy en día, pues, del enfoque de la seguridad moderna, Safety 2, Safety 3 inclusive, que me habla justamente de enfocarme en lo positivo. Siguiente, por favor. Muy bien, para ir terminando, creo que ahí terminan las referencias, simplemente, con esto ya les dejo, ahí algunas pequeñas referencias de la presentación que les he podido compartir, y lo último que yo les diría, ahí está mi contacto también si desean que veamos algo adicional, compartir algo adicional, lo último que yo quiero decirles es tengan en cuenta, estamos en el año 2023, ya no son los años 30, los años 20, el enfoque tiene que ser sistémico, desarrollamos actividades en un sistema de trabajo. No lo olviden, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos y gracias, Gilberto. Estás con el micro apagado, Gilberto. Gracias. Gracias. Bien, Anthony, de verdad, muchas gracias. Decirles que Anthony se retira porque está justo en recibir un reconocimiento que otorgan a gente distinguida de la República del Perú. Entonces, un aplauso desde acá, Anthony, que te vaya muy bien y muy agradecidos todos por tu participación. Suerte, suerte, suerte. Quienes se acaban de incorporar, pues de verdad, gracias. Hace un momento estuvieron escuchando a Anthony Laura, que actualmente es estudiante del doctorado de Economía en América Latina.
Y a continuación le damos la participación a nuestro compañero Eduardo García, quien también actualmente es estudiante del doctorado de Economía que proporciona la Facultad de Salud en la Universidad del Valle, que pues hemos estado haciendo algunas estancias en Cali, Colombia. Entonces, te dejamos, Eduardo, nuevamente gracias y te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan adecuadamente? ¿Sí? Bien. Sí, Eduardo. Primero que nada, agradecer la excelente presentación que hicieron de nosotros al principio, y yo solamente querría matizar al respecto en relación a la oportunidad que hemos tenido algunos de formarnos en varios lugares del continente. En mi caso, en Uruguay de base como médico, en Chile en la maestría en ergonomía, donde conocí a Gilberto de hecho, y bueno, actualmente comparto la cohorte inicial del doctorado en ergonomía en la Univalle. Vamos a hablar unos minutos sobre microclima de trabajo y su efecto en la salud. Es un abordaje de un segmento pequeñito de lo que Anthony acaba de mencionar, que es el sistema de trabajo. Pero ese sistema tiene muchas facetas, muchos vericuetos, y hay uno bien interesante que es este del microclima. A ver si controlo la presentación. Una definición básica: el trabajo es un determinante principal de la salud de las personas. Y en particular, puede producir daño a la salud un conjunto de condiciones del trabajo que se denominan como grupo condiciones y medio ambiente. Es decir, el trabajo puede ser positivo para la salud, de alguna manera hacernos mejorar, o puede dañarnos. Y en el caso del microclima, en la medida que es parte de las condiciones y medio ambiente, en la medida en que el mismo no sea el adecuado, nos puede producir enfermedad. A efectos analíticos, para conocer, detectar problemas, corregirlos, se utiliza un esquema de agrupamiento de factores de riesgo en el trabajo, según un modelo acuñado en los años 60 del siglo pasado en Italia, se llama modelo obrero italiano, que tiene grupos. Todo problema que nosotros podamos concebir que está ocurriendo en un lugar de trabajo, sistemáticamente puede entrar en uno de estos grupos, porque abarca toda podríamos decir, la torta de lo que es la globalidad del trabajo. El microclima es del grupo 1, y hay otros grupos contaminantes que pueden ser físicos, químicos o biológicos, cargas y exigencias físicas para el trabajador, los factores psicosociales y, por último, el conjunto de factores de la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo. Nosotros hoy, para que vean que vamos a hablar de un segmento de lo que es este universo, vamos a hablar del microclima. El microclima es un grupo de condiciones que son inherentes a todo lugar de trabajo, porque en definitiva son condiciones inherentes a la propia existencia de la persona en el ambiente donde se encuentre. Es imprescindible que exista un microclima en rango para que la persona de hecho sobreviva. Pongamos un pequeño ejemplo: un astronauta como trabajador no puede salir al exterior de la nave en el espacio si no lleva un traje que le permita tener condiciones adecuadas para vivir. Nosotros, al ras del suelo, trabajando aquí en la Tierra, también tenemos microclima, que básicamente la sistematización de estos factores abarca 4 elementos fundamentales: la iluminación, la ventilación, la temperatura y la humedad, que si bien pueden resultar banales, es bien interesante tener presente que pueden llegar a enfermar y mucho, además de hacer penoso el hecho de trabajar. El primero de estos elementos, la iluminación, como concepto básico que seguramente todos y todas manejen, la luz visible que nuestro ojo percibe es la sumatoria de radiación electromagnética que tiene longitudes entre los 400 y los 700 nanómetros, que es la longitud de onda que tiene justamente la luz visible, está en ese rango. Las longitudes cortas, alrededor de los 400 nanómetros, se corresponden a lo que el ojo ve como color violeta o azul, y del otro lado, en el otro extremo del espectro, están las longitudes largas, 700 nanómetros, que es la luz que vemos de color rojo. La luz blanca, en definitiva, es la sumatoria de todo el espectro que contiene todos estos colores. Resulta que para que una persona pueda trabajar, exceptuando procesos muy puntuales que puedan requerir oscuridad, como por ejemplo lo que otrora era el revelado de películas fotográficas, pero en general para trabajar cualquier persona necesita tener luz para ver lo que hace. Y para eso es interesante tener claro la intensidad de la luz que hay en el lugar de trabajo. Eso se mide en una unidad que se llama lux, mediante un aparato que se llama luxómetro,
que es una fotocélula que pasa a números la intensidad luminosa que le llega. Y en definitiva, según la predominancia de ondas en esa mezcla, que es la luz blanca, podemos tener que si predominan las ondas cortas, la luz es de color blanco-azulada, o llamada luz fría, que tiene un efecto más estimulante, es una luz que se percibe como más dura. En cambio, cuando el predominio de ondas es larga, o sea, predomina el rojo, la luz es de color blanco-amarillento y se le llama luz cálida, que tiene un efecto más confortable. Y acá estamos hablando del efecto del confort para la persona que está en el lugar de trabajo. Y además de esto, otra cosa que influye es la continuidad del flujo. ¿Qué ocurre? Las lámparas de filamento o las fuentes LED, que están muy de moda actualmente, es lo más moderno, tienen flujo continuo de energía. En cambio, los tubos fluorescentes, los llamados tuboluz o tubo fluorescente, en realidad tienen flujo intermitente, porque el tubo está prendiéndose y apagándose 50 o 60 veces por segundo. El ojo eso no lo llega a ver, pero el sistema nervioso sí lo detecta y genera más fatiga. Y hay otro efecto que se puede dar en el ámbito laboral, que es un mecanismo de luz intermitente que genera lo que se llama efecto estroboscópico. Eso es algo similar a lo que puede ser un flash fotográfico o una luz de discoteca que está prendiendo y apagando en forma repetida. Esto es altamente estresante para quien esté en el lugar de trabajo. Interesa tener claro la intensidad de la luz, la continuidad del flujo, en particular en el plano donde el trabajador tiene que fijar la vista y que no haya efecto estroboscópico. En general hay normativa nacional y o regional que dispone los niveles mínimos para cada lugar. Entonces vamos a citar algún ejemplo que no podemos decir que estos niveles son iguales para todos los países de América Latina, pero bueno, yo por lo menos menciono los que rigen en Uruguay y algunos otros países del Cono Sur, que por ejemplo para zonas de pasaje, pasillos, corredores, depósitos, puede tener niveles relativamente bajos, 30, 50 luxes. Es una luz bastante tenue. Para tareas manuales generales como manipular, montar, escribir, leer, se requiere 300 luxes. Y para tareas de precisión como montaje de relojería o electrónica, se requiere 500 luxes. Como vemos, hay niveles de iluminación óptimos para cada tipo de tarea. ¿Qué objetivos debemos buscar en esto del efecto de la luz en el lugar de trabajo? Que la tarea sea confortable, eficiente y eficaz. Evitar contraluces, encandilamiento y sombras que se puedan producir. Que el nivel en el ambiente sea casi homogéneo. Es decir, si bien no sea igual en todo el ambiente, no debería haber en el local de trabajo zonas en penumbra con zonas muy iluminadas. Hay que tender que sea relativamente uniforme. Y esto va a contribuir a evitar fatiga visual, cefaleas en el trabajador o incluso accidentes, porque en la medida en que hay poca luz, podemos cometer determinadas acciones o tener situaciones donde la falta de luz genera el accidente. Contemplando todo lo que acaba de mencionar Anthony, que es más complejo que esto, ¿no? ¿Qué tips podemos mencionarles en relación a esto de la luz? Primero, vigilar el ambiente de trabajo, es decir, realizar mapas de iluminación según las horas del día y las estaciones del año. Recordemos que en verano, invierno, por lo menos en los países que tienen marcadas las estaciones, con variaciones de las horas de luz en el día, es importante medir la luz en los lugares de trabajo, relevar la opinión de los trabajadores y también los requisitos normativos, y analizar la conveniencia de combinar fuentes que sean frías y cálidas para que no sea predominante de un tipo o de otro, y combinar incluso iluminación natural, la luz solar que puede ingresar al local por ventanas o aberturas, con luz artificial que puede ser general o eventualmente focalizada. La luz general es la luz que puede estar en el cielo raso, la luz focalizada es una lámpara de escritorio o un foco que ilumina justo donde uno está llevando adelante la tarea. Sigamos adelante. El segundo factor del microclima, la ventilación. Cuando hablamos de ventilación, referimos al recambio del aire interior del espacio del trabajo por aire fresco y limpio proveniente del exterior. Atención, no debemos confundir ventilar con acondicionar. Los muy extendidos equipos tipo split que podemos tener en nuestra casa, en nuestra oficina o en otros lugares, no ventilan, solamente secan y calientan o enfrían el aire. Pero el aire, en definitiva, que tenemos en la habitación no cambia, es siempre el mismo. Por eso es importante entrar aire de afuera, aire limpio al lugar de trabajo. ¿Qué tipos de ventilación podemos tener? Natural, puertas, ventanas, otras aberturas, o ventilación mecánica, es decir, aire que entra mediado por algún tipo de conducto o de mecanismo de ingeniería, que puede ser de dos tipos: pasiva,
es decir, el aire corre solo, o activa con una turbina, un motor o algo que lo mueve. Sin considerar que el proceso laboral genere contaminantes, que sería otro tema que hoy no estamos hablando del mismo, la sola presencia de los trabajadores baja el nivel de oxígeno del aire por respiración de las personas. A nivel del mar, nosotros respiramos el aire con 21% de oxígeno y lo exhalamos, lo devolvemos al aire con el 12% de oxígeno. ¿Pero qué le sumamos? El dióxido de carbono que produce nuestro organismo por el metabolismo celular. Entonces, en definitiva, la mera presencia de personas en un local que no ventila va contaminando el aire por el dióxido de carbono. Esto estuvo muy en auge con la COVID hace bien poquito, ¿no? Que se medía mucho los niveles de dióxido de carbono. Ocurre que además, ante tareas con mayor demanda física, aumenta el consumo de oxígeno y se aumenta también la generación de dióxido de carbono. Y según el tipo de tarea, se puede requerir entre 30 y 50 metros cúbicos de aire fresco por hora por trabajador, o lo que es similar, 6 a 10 recambios de aire por hora del volumen interior del local. Es decir, o lo contabilizo por trabajador o tomo en cuenta todo el volumen interior del local. Pero hay que hacer recambios importantes. 6 veces mínimo para tarea sedentaria, 10 veces si la tarea es físicamente demandante. ¿Y qué forma indirecta hay de valorar la calidad de la ventilación? Les citamos un ejemplo. Medir la concentración de dióxido de carbono según algunas normas técnicas de prevención, la número 431 y la número 243 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. Estas normas están públicas en internet, o sea, las pueden buscar. Es una forma, en definitiva, indirecta de medir la calidad de la ventilación, porque estas normas establecen una concentración de dióxido de carbono de 1000 partes por millón. Que si estamos por abajo de eso, la ventilación se puede asumir como que es adecuada. ¿Qué objetivos debemos perseguir con la ventilación? Realizar la tarea en forma confortable, eficaz y eficiente, evitar trabajar en atmósfera contaminada o empobrecida de oxígeno y contribuir a evitar fatiga física en el trabajador, pesadez, mareos, cefaleas, porque cuando hay poco oxígeno en el aire, el cuerpo humano empieza a pasar cuenta de esta situación. Tips en relación a la ventilación. Nuevamente, vigilar el ambiente de trabajo, medir la calidad de la ventilación. Técnica indirecta, decía recién, concentración de dióxido menor a 1000 partes por millón. Relevar la opinión de los trabajadores y los requisitos normativos. Si es necesario, combinar ventilación natural con mecánica, del tipo que sea, pasiva o activa. Y evitar flujos molestos, evitar que haya viento. Y otra cosa importante, evitar que la inyección esté junto a la extracción. Idealmente, si tenemos en un extremo del local la inyección, la extracción tiene que estar en el extremo opuesto, de manera que el flujo de aire lave en forma permanente todo el volumen de aire interior, ¿de acuerdo? Si yo pongo juntas la toma con la quita de aire, voy a estar básicamente haciendo una circulación corta que no sirve. Perdón, Eduardo, quedan 5 minutos. Sí, avancemos a la temperatura. La temperatura ambiente en grados centígrados está dada por la situación atmosférica o del lugar de trabajo, en el caso de que sea un local cerrado. Puede haber fuentes de radiación infrarroja que dispersan energía por radiación, convección o conducción. Esto puede ser en fundiciones, acerías, hornos, parrillas. O puede haber fuentes que absorben la radiación, generando baja temperatura. Ejemplo, una cámara frigorífica, que captura calor para dispersarlo afuera y por eso adentro hace frío. Hay perfiles de exposición concretos para trabajadores al aire libre o de procesos puntuales, calientes o fríos, pero todo el resto de nosotros tiene un microclima sometido a temperatura. Hay un rango aceptable para el ambiente de trabajo que oscila entre los 20 y los 26 grados, según una norma técnica, como mencionábamos recién, la 431. Altas o bajas temperaturas requieren, en orden de prioridad, eliminar la fuente, aislarla o proteger al trabajador. Es decir, tratemos primero de evitar el problema, lo conjuramos con algún medio que lo aísle, o si no, le ponemos al trabajador elementos de protección. Y la protección debe combinar indumentaria que sea buena, aislando, y eventualmente hay que limitar la permanencia del trabajador en el ambiente, porque si es muy frío o muy caliente, tiene que entrar y salir, no puede estar mucho tiempo en el lugar. ¿Qué objetivos buscamos con el control de temperatura? Que la tarea sea confortable, eficiente y eficaz, evitar trabajar en ambientes térmicos inadecuados y contribuir a evitar, por calor, fatiga física por mayor exigencia y deshidratación,
cuadros de hipertermia o golpe de calor, y por frío, afectación musculoesquelética o nerviosa, respiratoria y cardiovascular, o cuadros de hipotermia, que son los casos graves. Tips en relación a la temperatura: vigilar el ambiente de trabajo, realizar curvas térmicas de 24 horas, recordando la variación estacional que puede haber, relevar la opinión de los trabajadores y los requisitos normativos, y si es necesario, combinar indumentaria específica con otros mecanismos de protección, tiempos de permanencia, y valorar la necesidad y la hidratación de los trabajadores. El último, la humedad. Es la concentración porcentual de vapor de agua en el aire dada por la atmósfera o el lugar. Y aquí puede haber fuentes de vapor de agua, cocinas, secadoras no aisladas, o fuentes de energía infrarroja que sequen el aire, como secadores aislados, deshumidificadores o acondicionadores de aire. Hay perfiles también de exposición concretos para trabajadores al aire libre de procesos puntuales, como frigoríficos, curtiembres, natatorios climatizados u otros. Hay un rango óptimo de humedad para el lugar de trabajo de 30 a 60% de humedad relativa ambiente. Junto con la demanda física, influyen directamente en la hidratación corporal y la función de transpiración como regulador de temperatura. Recuerden, 2 minutos. La transpiración que moja la piel, es decir, el sudor acuoso que corre por la piel, interrumpe la regulación térmica. Esto es importante que sea controlado. Objetivos: realizar la tarea confortable, eficiente y eficaz, evitar trabajar en ambientes muy húmedos, contribuir a evitar, por baja humedad, deshidratación, sequedad de mucosas, irritación de vía aérea y problemas cutáneos, por alta humedad, alteración de regulación térmica, fatiga física, irritación de vía aérea o problemas cutáneos. Tips: vigilar el ambiente haciendo curvas higrométricas, relevar la opinión de los trabajadores, y si hay problemas en cuanto a fuentes, eliminar, aislar o proteger, como acabamos de decir. La indumentaria, proteger, tiempos de permanencia, al igual que dijimos recién con la temperatura. Y la hidratación de los trabajadores es muy importante. Para ir terminando, la combinación de factores temperatura, humedad y ventilación pueden permitir que aparezcan patologías o que empeoren las que ya están. Ejemplo, se puede exacerbar un asma. Otro ejemplo, puede haber dermatitis, como ejemplos de trabajadores de panificadoras que han tenido proliferación de ácaros por haber mucha humedad. Brotes de micosis en trabajadores de oficina por tener ropa muy gruesa con alta temperatura. Brotes de infecciones graves como legionela en hoteles en España, Estados Unidos, con casos mortales por combinar humedad y temperatura en piscinas, saunas, sistemas de aire acondicionado. ¿Qué aparatos usamos? Luxómetros, dosificadores de CO2 en aire, termohigrómetros y un dispositivo que calcula el índice de temperatura de bulbo húmedo, que es de estrés térmico. Son todo técnicas sencillas y de bajo costo. Imprescindible vigilar, consideren los requisitos normativos, conformen equipos de seguridad y salud en el trabajo y encomienden la tarea a técnicos capacitados. Busquen en vuestro medio ergónomos, técnicos en ambiente, médicos, fisioterapeutas, etcétera. O sea, busquen gente capacitada para que colabore en equipo con el bienestar de vuestros trabajadores. Muchísimas gracias. Perfecto, Eduardo, en tiempo. Muchas gracias. Ha terminado la participación nuestro compañero Eduardo García, él es de Uruguay, que actualmente está cursando el doctorado en Ergonomía de América Latina por medio o dentro de la Facultad del Valle. Hay una pregunta directamente para ti, Eduardo, sin embargo, decirle a los compañeros que están activos en el chat, estaremos 20 minutos para antes de las 11 de la mañana atender las preguntas. Sin embargo, Eduardo, hay una pregunta directa por Carlos Santamaría, si gusta revisar en el chat. Contesto por esa vía. Bien, o si ya más adelante también los demás puedas comentar para que los demás escuchen, ¿verdad? Muchas gracias, Eduardo, nuevamente por tu participación. Ahora damos entrada a nuestra compañera y me da mucho gusto. Gilberto, un servidor, ha hecho invitaciones, ya es la primera vez que una mujer participa en estas actividades. Mucho gusto de Maribel Garzón, amiga y compañera también del doctorado en ergonomía. Maribel, te dejamos y qué bien, ojalá tú seas de muchas otras mujeres que al menos aquí en nuestro país cada vez más levanten la mano en temas de ergonomía. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Gilberto, a ti por esta invitación, por motivarnos y hacer parte de esta gran semana de la cultura laboral para ustedes allá en México.
Como lo dijo mi compañero Gilberto, pues, el día de hoy vamos a tratar un tema, van a tratar conmigo ergonomía como un camino a la seguridad del paciente. Vamos a hacer una revisión de algunas de las situaciones que suceden en el campo de la salud específicamente y cómo se incorpora la ergonomía allí. Ahí. Entonces, para empezar, quisiera contarles un poco qué es esa ergonomía. Entonces, la ergonomía la ha definido la Asociación Internacional de Ergonomía como una disciplina científica que está encargada de comprender las interacciones que hay entre esos seres humanos y todos los elementos de un sistema. Si evaluamos todos los que estamos aquí hoy en esta presentación, pues cada uno de ustedes están haciendo parte de un sistema y muy seguramente están interaccionando con sus celulares o con sus computadores, desde casa, oficinas, universidades, desde donde ustedes estén, y esa ergonomía se encarga de comprender esas interacciones que ustedes tienen con esos propios elementos del sistema. Algunos pueden estar sentados en su escritorio, con su silla y un teléfono y demás. Entonces, ¿cómo interactúan esas personas con todos esos elementos que pueden haber en ese sistema? Y así como lo contaba el compañero anterior, Eduardo, muchas gracias también, pues la iluminación, ustedes están en un sitio bien iluminado, en algunos países ya es un poco más del mediodía. Para nosotros, para Colombia, por ejemplo, estamos en horas de la mañana, hoy por cierto un día muy fresco para Cali, y todo esto también hace parte de ese sistema que es importante comprenderlo. Pero aparte de ser una disciplina científica, también es una profesión. Y esa profesión es una profesión que se encarga de aplicar teorías, principios, datos y métodos para hacer diseño de sistemas, diseño de elementos de ese sistema para optimizar el bienestar humano. Y por último, y que no es menos importante, es ese rendimiento general del sistema, lo que nosotros denominamos comúnmente lo que es la productividad. Entonces, los fundamentos de toda esta ergonomía tienen tres fundamentos principales, y como lo dijo el primer compañero que arrancó, Anthony, hace un enfoque de sistemas de diseño, está orientada al diseño, y por tercero, optimizar ese rendimiento y ese bienestar de todas las personas o seres humanos que están involucrados en el sistema. Ahora, muy bien, cuando hablamos de seguridad del paciente, la seguridad del paciente viene desde hace muchos años, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2005, estableció directrices a nivel mundial que van enfocadas a mejorar esa seguridad del paciente. ¿Por qué se da este punto tan importante y álgido para la Organización Mundial de la Salud y poderlo distribuir como una sombrilla a nivel mundial, digamos, a nivel global? Porque existen unas estadísticas, por ejemplo, en la parte inferior a la derecha les dejé de dónde estoy tomando estos datos. En cada una de las diapositivas están como las referencias. Estas estadísticas nos muestran que la Organización Mundial de la Salud, en un estudio realizado, de hecho está en el 2022, hay unas estadísticas que nos dicen que 1 de cada 10 pacientes que ingresa a un hospital sufre algún tipo de daño a causa de la atención. Ahora vamos a revisar un poco eso. En España, por ejemplo, hasta un 57.8%. En Estados Unidos hay una incidencia entre cirujanos generales del 90.4%. Y en Latinoamérica se registró una incidencia de este tipo de eventos del 19.8% y para Colombia del 13.1%. Si vemos una gran diferencia entre los países que pertenecen a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, pues tal vez haya allí un error en datos, ¿no es cierto? Que no somos como tan buenos en Colombia quizás para estar documentando toda esta información, y quizás haya un sesgo en esta información de estadísticas, y puede ser que estas estadísticas aún sean inclusive un poco más elevadas o más altas. Entonces vemos que los profesionales de la salud constantemente se ven expuestos a estos eventos adversos, y que según estas estadísticas pues son altos, a pesar de que exista ese sesgo quizás para Latinoamérica y para Colombia.
Aquí les voy a compartir, dos son noticias, uno es un estudio de algunos eventos adversos que se pueden presentar. Y voy a empezar por acá al lado izquierdo. Esto es una noticia, ha sido publicado en un periódico o a nivel pues de internet, El Tiempo, que lo denominan fallas que desnudan la muerte de 2 personas. Entonces, aquí Ángela Caro, que tuve el gusto de conocerla hace poco también en una presentación donde estuve como asistente, pues también conocemos que a nivel de fármacos hay muchos fármacos que en su presentación visual son como muy parecidos, y entonces a veces las personas quienes lo entregan o quienes lo van a medicar, a inyectar o a dar a ese paciente como tal, pueden en algunos momentos tener algunas confusiones y brindar lo que no es. Entonces en este caso pues se nos presentaron 2 muertes de 2 chicos. Eso sucedió en Colombia, y cuando fueron a revisar, porque siempre tratamos de buscar quién es el culpable, pero hay que ir un poco más allá, no necesitamos saber quién es el culpable, quién lo hizo, cuál fue la entidad, cuál fue el profesional, sino realmente analizar qué pasó detrás de todo esto para darnos cuenta que realmente entre los medicamentos y las farmacéuticas, pues muchas veces estos medicamentos de diferente índole son muy parecidos y que fácilmente pueden generar un error humano como estos que se han generado. Hay un estudio, voy al de la mitad, un estudio que se presenta, que es realizado por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y de Reanimación también en Colombia, realizan un estudio de eventos adversos en un hospital pediátrico. Ellos tomaron alrededor de 337 historias clínicas, y de esas 337 historias clínicas, 169 eventos adversos se presentaron. Cuando revisamos esta estadística, miren que es del 50, un poquito más, 50,1 más o menos. Entonces miren que también este estudio, revisando las estadísticas anteriores que estaban en el 3, un poco o digamos muy por debajo, pues nos ayuda a ir aumentando estas estadísticas de lo que se puede presentar. Entonces se presentaron en eventos adversos 59 eventos adversos, de incidentes 57. Estos 57 que se presentaron, pues como su nombre le dice, son incidentes, no llegaron realmente a ningún evento que causara alguna lesión o más días de hospitalización en estos pacientes. Y hubo 53 casos de esos que fueron unos falsos positivos que realmente ni se clasificaron como eventos adversos ni incidentes. Y cuando revisamos por qué se pueden generar estos eventos adversos, estamos evaluando que la asistencia sanitaria, esa asistencia que es brindada por estos profesionales de la salud, en el caso de los eventos adversos de 59, 39 correspondían, es decir, el 23,1% correspondían a esa asistencia sanitaria. Y para los incidentes, un poco más por debajo, 19 de esos incidentes, de esos 57 que se presentan. Entonces vamos viendo que también esos eventos adversos, no solamente con medicamentos, sino que también se pueden presentar al interior de las instituciones de salud. Por otro lado, también en El Tiempo, también hay una publicación. Médicos en Cali, precisamente de la ciudad de donde soy natal, alertan por la cantidad de eventos adversos de pacientes. Entonces se estima que 98,000 personas mueren al año en Estados Unidos por errores en la atención médica. Unos 7,000 casos están asociados a medicamentos, y en Colombia 10 de cada 100 pacientes sufren un evento adverso. Eso para mostrarles un poco más de estadísticas también, y que no solamente se presentan por entrega de estos medicamentos. De hecho, hace poco estaba, creo que hace unos 15 días, en noticias, y daban la noticia en un estado de Estados Unidos donde había entrado una persona a cirugía y debían amputarle por una lesión que tenía su pierna. Realmente ya no recuerdo si era la derecha o la izquierda, y finalmente cuando salió del quirófano le habían amputado realmente la pierna sana, no la que debían amputarle. Este tipo de errores se cometen, digamos que de manera un poco frecuente.
Entonces, profundizando un poco más sobre algo que decía Anthony, pues, quién tiene la culpa o no, pues también debemos revisar esas condiciones en las que están sumergidos todo este personal o a la que hacen parte todos estos trabajadores del área de la salud. Entonces, aquí tengo algo más de estadísticas que les voy a contar. Por ejemplo, en África, el 44 al 83% del personal de enfermería sufren de dolores de espalda, que es muy usual. A escala mundial, el 63% de los trabajadores de salud declaran haber tenido alguna forma de violencia en su centro de trabajo, bien sea generado por pacientes o generado entre los mismos compañeros o generado desde la organización de arriba hacia abajo. A nivel de la pandemia del COVID-19, que esto fue a nivel mundial, el 23% de los trabajadores del área de la salud tuvieron signos de depresión y ansiedad. El 39% de ellos sufrieron de insomnio, que tienen que ver con estas condiciones. Además, las profesiones médicas tienen un mayor riesgo de suicidio y ya vamos a ver algo de estadísticas de eso también. Y las condiciones de trabajo en las que estos profesionales de la salud se encuentran expuestos, pues causan accidentes de trabajo y enfermedad laboral, que finalmente esto termina generando en el sistema unos costos por ausentismo y se estima más o menos que estos costos son del 2% del gasto de la salud. Entonces miren que esto nos da una apreciación hacia que esos, digamos, sistemas o estos sectores de la salud tienen procesos que finalmente generan enfermedad dentro de estos profesionales. Y es un poco, digamos, difícil decir, vamos a hacer seguridad en el paciente cuando estos profesionales de la salud pues no están bien en torno a ese bienestar dentro de ese entorno. Si tenemos procesos que enferman, seguramente, pues de ahí hacia adelante en la cadena de todo este proceso, pues vamos a tener algunos problemas como es el de la seguridad del paciente, que lo hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí hay algunas estadísticas de suicidio, porque es un tema que poco se toca en profesionales de la salud. Entonces aquí hay un estudio, ahí coloco el nombre, ahí está la revista. Igual la presentación pues se les compartirá si alguno la requiere. Y es sobre el suicidio en los profesionales del área de la salud y unas estrategias desde el enfoque holístico. Se los dejo por si quieren profundizar. Yo realmente aquí lo que quiero mostrarles es que entre estos profesionales de la salud, pues no es que solamente se suiciden los médicos como tal, sino que también tenemos estadísticas desde estudiantes que están en las carreras del área de la salud, principalmente medicina y otras, que también generan, digamos, este tipo de eventos. Entonces, miren, los anestesiólogos es una de las profesiones donde hay un aumento de esos índices de suicidio, los cirujanos en segundo lugar, psiquiatras, ginecólogos y por último, pediatras. Y por acá tengo otro estudio que también se los dejo, los dejo también aquí por quien quiera profundizar. El suicidio en médicos es una realidad que ha sido ignorada. Hablan de estadísticas en los Estados Unidos como el 12,3 por cada 100,000 pues, han presentado indicios de este evento como es el suicidio. Entonces, para hablar y redundar, vengo hablándoles que tenemos eventos adversos dentro de los sectores de salud, pero también vengo hablándoles de que también se nos presentan, llamémoslos también unos eventos adversos en nuestros profesionales. Entonces, yo no puedo mejorar una seguridad del paciente cuando mis entornos realmente no son unos entornos saludables. Entonces, hay que comenzar a profundizar en eso y por eso entonces coloco aquí el personal humano como centro de esta ergonomía, donde nosotros debemos evaluar unas condiciones internas que son psicológicas y físicas de esos trabajadores del área de la salud, pero también unas condiciones externas que están dadas por condiciones físicas, como los mencionaba de pronto ahora el compañero Eduardo, cómo está esa iluminación, la ventilación, la temperatura en la que ellos tienen que trabajar, cuáles son esas técnicas o cuál es la tecnología que tienen en cada uno de estos centros, cuáles son
las condiciones organizacionales, esos salarios que tienen estos profesionales del área de la salud, por qué tenemos algunos profesionales del área de la salud que cumplen una jornada laboral y salen de esta jornada laboral y van a otros hospitales o clínicas a continuar un segundo turno por aumentar, digamos, un tema salarial. Entonces, 5 ¿cuáles son minutos, las Maribel, condiciones perdón. de... Vale, gracias. ¿Cuáles son las condiciones de contrato que se realizan con estos profesionales? Y es aquí donde necesitamos a esta organización del trabajo que coopere en esos cambios hacia ese medio ambiente en el que están vinculados todas estas personas para poder brindar unos servicios que sean accesibles, oportunos, seguros, pertinentes, humanizados y que realmente haya una satisfacción al paciente. Entonces, mire que todo esto no es buscar quién tuvo la culpa, sino que debemos analizar todo un sistema donde estamos involucrados todos. Organización, siendo las clínicas, los personales o el personal pues de la salud y todo lo que son pacientes y familia. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado hoy con ustedes. Muchas gracias a ti, Maribel, de verdad, gracias por haber aceptado la participación. También agradecemos a todas las personas que se han mantenido desde el inicio de nuestro panel y a quien se ha incorporado hace poco. Gracias, escuchamos a nuestra compañera Maribel Garzón, que actualmente está como estudiante del doctorado de Ergonomía en la Facultad de Salud en la Universidad del Valle. Entonces, ahora dará pauta para un servidor. Yo estoy siendo el moderador, sin embargo, pido a alguno de ustedes que me pueda decir que no me pase, que a la cuestión de 5 minutos me pueda dar. Yo estoy justo en este momento presionándole el tiempo, denme oportunidad para presentar. Si me pueden confirmar de favor que efectivamente pueden ver la presentación, ¿verdad? La estamos viendo, Gilberto, la puedes ampliar. Ok, gracias. Aquí voy a poner el tiempo, muchas gracias. Bien, prácticamente mi presentación va encaminada a ser como una cuestión de reflexión. Con respecto a lo que ya mis compañeros han comentado, yo decidí titular la ponencia El ser humano utilizado como máquina. Esta es la estructura con la que voy a pasar. Y bueno, un poquito de antecedentes y tal vez respondiendo a una pregunta que uno de los participantes mencionaba, ¿cuál es la actitud que debe de tomar la gerencia? Voy a mencionar lo que un servidor ha aprendido o que me involucré en ergonomía desde el 2016 y lo que hasta el año pasado he adquirido. Esta presentación se la tomo de un excelente que conservo amigo, el ingeniero Jean-Paul Becker, donde determina que desafortunadamente la ergonomía está hasta el momento siendo solamente en cuestión correctiva. Entonces Anthony ya platicó sobre años, los años en los que hemos avanzado y sin embargo, no hemos avanzado. Entonces, si podemos ver el tema de la gráfica, nosotros actualmente estamos en lo que es la evaluación y la intervención específica de lo que es la ergonomía, lo que nos hace reactivos. Entonces, nosotros tenemos que avanzar a tal manera que lleguemos a evaluaciones sociotécnicas y ambientales. Y pongan ojo en este tema ambiental, porque al finalizar mi presentación voy a dar mucho peso a eso. Entonces, ya la ergonomía no debe de ser como una cuestión de si gustas hacerlo, ya debe ser un tema estratégico, de tal manera que si tenemos una estrategia con respecto a la ergonomía y hacemos evaluaciones directas a la parte sociotécnica o al sistema, como lo manejó el compañero Anthony, vamos a alcanzar este nivel de madurez. Entonces, identifico 6 sistemas humanos que hacen una diferencia, también atendiendo tal vez aquí una pregunta que comentaba 2 de los participantes haciendo reflexión o haciendo mención del ruido que se pueda tener, la temperatura, perdónenme, que se pueda tener para ciertas personas en la parte de las oficinas, y bien
esta cuestión dependiendo de la iluminación, ¿verdad? Entonces, vean, algo que le robo aquí a un ergónomo ecuatoriano que es también, considero mi amigo, a Francisco Cáceres, dice que el equilibrio es una parte fundamental para cuestionar o estar en una determinada postura. Aquí menciono, muestro parte de lo que vienen siendo nuestra columna vertebral, y ese equilibrio pues va partiendo desde un punto o un centro de gravedad que tenemos cada uno de nosotros. Esa es la postura en la que debemos procurar trabajar. Entonces, este primer sistema lo puedo determinar como el tamaño físico y antropometría, que desafortunadamente no se considera para las personas en una actividad, y cada uno de nosotros tenemos que acondicionarnos lo que esté en nuestro alcance para poder adaptarnos a esa actividad de trabajo, ¿verdad? Entonces, uno más vendría siendo la frecuencia cardíaca. Este tema para mí creo que me apasiona más en lo que he involucrado, me he inmiscuido en el tema de la ergonomía, lo que viene siendo la fisiología, y prácticamente eso nos determina el rendimiento. Actualmente se determina que la frecuencia cardíaca es la que se ha utilizado como ese referente para conocer la parte del consumo de oxígeno, y eso pues nos puede determinar el gasto de energía que puede tener las personas. Hay una formulita que nos dice que el porcentaje de carga cardiovascular nos da como resultado de tener la frecuencia cardíaca de trabajo, la de reposo, la frecuencia cardíaca máxima, por una multiplicación para que nos dé los porcentajes. La literatura nos dice que los porcentajes de carga cardiovascular donde pueden alcanzar el umbral parten de 33%. Un servidor, cuando cursé el magíster de ergonomía en Concepción, me hacen saber que no, que es al 40%. Y esto fue realizado en trabajos directamente a trabajadores del área forestal. Sin embargo, uno de los profesores que actualmente es coordinador del doctorado de ergonomía, que es el profesor Juan Carlos Velázquez, que también lo considero mi amigo y que también un saludo para él, tiene un estudio en donde dice que para personas de nacionalidad europea tiene un trabajo más o menos en 33%, en 8 horas de trabajo. Pero en ese mismo estudio dice que hay un tema con los taiwaneses, en donde hay un porcentaje más, es decir, hay más fortaleza en los taiwaneses que en los europeos. Ahora yo pregunto, ¿cómo es nuestro comportamiento en América Latina? Y más específicamente, ¿cómo es nuestro comportamiento en México? Y si queremos acotar más, ¿cómo es nuestro comportamiento en el estado al cual pertenezco, que es Michoacán, donde tiene diferentes altitudes, y la altitud también tiene un referente el tema de la frecuencia cardíaca? A mayor altitud, nuestra frecuencia cardíaca incrementa. Un servidor, tomando de la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo, se toma este dato. Vean cómo con respecto al tiempo de trabajo, lo que fue señalar con esa flechita, a esta medición hubo 14 horas de trabajo, donde su frecuencia cardíaca promedio fue de 94 palpitaciones por minuto. Entonces, eso nos puede arrojar hasta cierta manera esos porcentajes y nos puede determinar el gasto de energía. Entonces, vean cómo en ciertas actividades o en ciertos momentos del día, partiendo del tiempo, puede haber porcentajes de carga cardiovascular diferentes. Ojo aquí, estamos considerando el promedio, pero en este tercer caso, en donde nos dice del 29-75, la frecuencia cardíaca fue del 138 palpitaciones por minuto. ¿Qué sucede cuando la persona tiene más tiempo durante ese tipo de actividad o es más permanente? Desafortunadamente va a tener un desgaste físico mayor. Un tercero más, que podría ser el sistema humano, es la fuerza o la parte biomecánica, donde está involucrado lo que viene siendo la manipulación manual de cargas. Y tengo esta estadística que lo obtuve de la guía técnica del gobierno de Chile, en donde nos dice un dato de 2015, que como pueden ver nuestros compañeros de un servidor utilizamos la estadística, dice que el 31% de los problemas laborales se dieron
con respecto a esta cuestión, en la parte de la manipulación o los trastornos musculoesqueléticos generados de la manipulación manual de cargas. En Australia, entre el 2009 y el 2014, se generó un 63% de problemas, pero ese 79%, el 63%, fue determinado por esta cuestión de manipulación de cargas. En Gran Bretaña, entre 2016 y 2017, se detectaron o están encontrados 194,000 casos que presentaron este problema. Un servidor, compañía de la alumna Ariana Navarro, se tiene este dato en donde se evalúa una empresa donde hay un personal matutino y un personal vespertino, donde la suma de ambos turnos en cuestión de mano trabajadora son 116 personas. Y quiero hacer énfasis en lo que viene siendo la parte lumbar. Dice que de esas 111 personas, 17 del matutino y 11 del vespertino han presentado problemas en esa parte baja. Estamos dando un dato que es un 25%. Quiere decir que por cada 100 trabajadores, el 25 de ellas o 25 de ellas van a estar manifestando un problema. La intensidad con respecto al dolor es como la percibe, pero ojo acá, muchas personas podemos ser más fuertes a soportar los dolores o más sensibles. Entonces, aquí hay algo que determinar. ¿Qué tanta fortaleza puede tener una persona para soportar ese dolor y cuántas personas tenemos desde un carácter más sensible? Con respecto a un siguiente sistema, está determinado por lo que viene siendo dedos, muñecas, manos y brazos, que prácticamente viene siendo la kinesiología. Y esto lo obtuve en el magíster. Ya hay fuerte evidencia, me voy a basar en las palomitas donde dice evidencia aceptable, que los problemas o las regiones con factor de riesgo, en el caso del hombro, se vienen dando gracias a la repetición de la fuerza. Ya no busquemos el hilo negro. Ya está comprobado que vamos a tener problema de hombro en repetición y fuerza. En el caso de hombro, vamos a tener problema por postura y repetición. Y si nos vamos más específicamente a los problemas de muñeca, aquí sí están siendo específicos en lo que es el síndrome del túnel carpiano y la tendinitis. Hay evidencia fuerte donde la repetición, la fuerza, vibraciones, postura, repetición, fuerza, van a generar este tipo de problemas. Entonces, hago hincapié nuevamente cómo estamos manifestando al ser humano como una máquina, porque creemos que no va a tener problemática. Y cada uno de nosotros tiene un problema muy específico por persona. Uno más de esos sistemas es el ambiente de trabajo. Ya lo comentaban algunos de los compañeros, no me voy a detener mucho el tema de tolerancia. ¿Qué tan tolerantes somos a nuestras cuestiones físicas ambientales? Y dentro de ellas, bueno, es el confort, la exposición a vibraciones, los niveles de ruido que ya se mencionaron, niveles de iluminación, inspección, inferencia del habla y calidad de aire, ¿no? Que ya el compañero lo mencionó, pero cada uno tenemos una tolerancia específica. Si leyeron alguna respuesta, el compañero Navarro decía que hay problemas en donde hay conflictos de agresiones por tratar de cuidar este tipo de niveles a beneficio personal. Entonces ahí esa clásica que aquí en México sucede cuando queremos tener el control del televisor, ¿verdad? Todo lo queremos tener. Entonces, esta cuestión también puede ser una situación de problemática laboral. Entonces, en esta última que viene siendo ya la parte cognitiva, esta gráfica me encantó muchísimo. En la parte baja aparece la fuente, en donde como la parte cognitiva también llega a tener un exceso en desgaste, y en este caso viene siendo el trabajo mental. Si logran seguir conmigo la gráfica, dice que conforme nosotros vamos haciendo nuestro desarrollo de trabajo, pues va incrementando conforme van demandándose las tareas. Pero llega un punto en la parte laboral o la parte del día en donde por más que queramos como personas hacer el mejor esfuerzo, llega un punto en que comienza a descender, de tal manera que el hecho de tener tareas o nuestra demanda vaya incrementando con respecto a los recursos que tenemos cada uno como personas. Ojo,
Nuevamente hablo desde lo individual. No todos tenemos las mismas habilidades o capacidades. Y el hecho de no tener esto considerado, podemos tener un problema que se va a ver, una repercusión directamente en la parte productiva, como bien se menciona, ¿no? La carga de trabajo y la parte de rendimiento. En la parte cognitiva, bueno, tenemos que tener consideración cómo son esos diagnósticos, cómo es la carga de trabajo para las personas, la conciencia de la situación, toma de decisiones y la planificación, que esto va muy de la mano con lo que mencionó el compañero Anthony, donde decía que teníamos que atacar desde lo sistémico. Entonces, el rendimiento de las tareas cognitivas, en definitiva, ayuda cuando hay una aplicación de tecnología de manera considerable, ojo ahí, para trabajarlo en esa cuestión de un soporte eficaz. Entonces ya entro a la etapa de las definiciones. Esta definición también la aprendí durante mi estancia en el Magíster de Ergonomía y es con la que he trabajado, pero aquí llegó un tema de reflexión. Inclusive esto puede ser muy de la mano con la definición que hace la Organización Internacional de Ergonomía, la IEA, en sus siglas en inglés, donde dice que la ergonomía es un estudio multidisciplinario integrado de todos los factores que afectan el bienestar de los trabajadores y su productividad. Sin embargo, vean, les dije, todo el transcurso recorrido que ha hecho un servidor desde el 2016 a la fecha, lo que ha aprendido. Este también es un artículo que ahí en la parte baja aparece el estado de la ciencia, ergonomía y los problemas globales. No me voy a detener, solamente quiero resaltar lo que acabo de marcar en esos recuadros. Este es un documento o una tablita que se obtiene desde un discurso que generó Neville Murray, que dio cuando iba a hacer una actividad con respecto a la Organización Internacional de Ergonomía, que está fundamentado por Alan Bisner en 1985. Aquí es donde hago tema de fechas. 1985 quiere decir que 38 años atrás, una persona de nombre Alan Bisner, que ha sido un referente de la ergonomía en Francia, hace una mención que 5 años después, publicado por este señor Neville Murray, le da fuerza, pero sin embargo, en la parte superior, en este caso, por Reed, que es quien fortalece esas problemáticas que en su momento habían sido 7, por Reed dice, no, deben de ser 10, y quiero hacer referencia a la primera, que viene siendo agricultura, alimentación y agua. Y en la parte derecha dice desarrollos negativos. ¿Qué estamos haciendo? Aquí nos hace el llamado en este artículo a que los ergónomos participemos y demos fortaleza a esto, pero considero que no solo los que estamos en temas de ergonomía, considero que debemos hacerlo desde una situación global, y lo que nos interesa tal vez de momento dentro del doctorado que estamos estudiando es hacer ergonomía a lo que viene siendo al sur global. Pero aquí lo determino. Vean, dice que en el 2025 puede haber un colapso con respecto a la cuestión de alimentación por cambios climatológicos. 2025, estamos a 3 años. Pero oh, sorpresa. 4 minutos, Gilberto. Muchas gracias, Maribel. Sorpresa, esta es una imagen que yo en mis 48 años de vida no había tenido. Esto sucedió el martes pasado en la ciudad de Uruapan y tengo entendido que también se ha presentado en unas ciudades de Guerrero, en donde se ha encontrado que es lo conocemos como un halo solar. Yo lo había visto en el tema nocturno, pero es un fenómeno en donde solamente se generan los polos por la cuestión de las temperaturas altas, no en el Ecuador, y nosotros como México estamos cercanos al Ecuador. Dice que son cristales de hielo suspendidos en la parte alta de la atmósfera, que lo que puede generar esto es el aumento de la temperatura, y nos dice que eso le da entrada a la canícula, y la defino como tal: calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación. En Michoacán, para todos aquellos que son fuera de México, Michoacán es un estado de la República Mexicana que comenzaba a llover desde mayo. Estamos ya casi terminando julio y no ha llovido. Entonces, no esperemos a que realmente esta actividad de dejar de lado esta preocupación por cuidar nuestros ecosistemas, porque desafortunadamente va a ser una repercusión. Entonces ya está.
en el documento anterior, la diapositiva anterior decía, visto tal vez a 50 años, ya lo estamos viviendo. Y el hecho de no tener agua, aquí en Michoacán dependemos mucho de la agricultura, esto va a llevar a que tengamos un desorden en esa parte económica. Entonces, reflexión. Esta diapositiva también me encanta. Fue por parte del profesor Gabriel García, que es uno de nuestros profesores en el doctorado, y yo la voy a explicar a mi manera. Dice, ¿qué hay más allá de la taxonomía en los dominios de la ergonomía que solamente la parte física, cognitiva, organizacional y psicosocial? Es lo que hace un momento mis compañeros que me antecedieron y yo estamos haciendo una reflexión desde un entorno laboral, pero estamos dejando la parte externa de las empresas. Estamos preocupados en conocer nuevos mundos y sí estamos implementando ergonomía para llegar a esas condiciones, pero estamos dejando de lado lo que por muchos años, como pueden ver esa segunda imagen en la parte baja, nos ha aportado para el subsistir. Entonces, defino para mí qué es ergonomía, y lo he leído tal vez en artículos, no es una definición propia. La ergonomía es mejorar la calidad de vida de todas las personas, y por consiguiente es una responsabilidad total y no necesariamente de aquellos que estamos gustosos de practicar este excelente ciencia-arte que es la ergonomía. Muchas gracias. Ustedes por haberme invitado, por tener el honor de estar aquí, y Gilberto por haber sido el gestor de que nosotros en este día estemos compartiendo algo de lo que hemos aprendido. Voy a comenzar a presentar y por favor alguien que me diga si en estos momentos están observando la presentación. Listo. Listo, bueno, entonces vamos a ver la contribución de la ergonomía en el mundo laboral, que es la ponencia que todos tenemos. Hoy voy a hablar de algo específico aquí. Voy a hablar de la cronoergonomía. A muchos de ustedes tal vez no les va a ser muy familiar, ¿sí? Lo que yo les estoy hablando. Cuando hablamos de cronoergonomía, digamos que uno pensaría, esto tiene que ver algo con el tiempo. Pues sí, vamos a ver que la cronoergonomía es una disciplina y como disciplina, sí, está centrada en el estudio de los tiempos de trabajo. Entonces, hay unas definiciones como tal que es muy bueno que nosotros las tengamos en cuenta. Aquí Knuth nos decía, ¿sí? En su momento, en 1993, miremos que es muy reciente, dice que es la ciencia que estudia la influencia de ¿qué? De los ritmos de trabajo, tanto biológicos como sociales, y las repercusiones que tiene en el trabajador. Generalmente, cuando yo hablo de cronoergonomía, prefiero no hablar de trabajador. Sí, estoy tratando de hablar de el sujeto que trabaja. Y eso tiene una connotación muy distinta, porque usted y yo podemos trabajar, pero también realizamos un sinnúmero de acciones diferentes que no siempre se circunscriben al trabajo. Y eso hay que tenerlo en cuenta en los ambientes laborales y no laborales. Entonces, esa va a ser una de las definiciones que vamos a tomar, que es una definición ampliada de una primera que se dio hace 5 años antes, pero que de alguna manera abarca más allá de los ritmos biológicos. Mire que ya nos habla de ritmos sociales. Somos seres sociales como tal. Entonces, cuando estamos hablando de la cronoergonomía, vamos a tener en cuenta varias cosas. 1, la fisiología. Anteriormente Gilberto ya nos estaba diciendo, al igual que Eduardo y Maribel, ¿sí? Que nosotros estamos mediados por la biología y la fisiología. Nosotros tenemos un rendimiento, pero hay que tener en cuenta algo. Sus capacidades, mis capacidades, comienzan de alguna manera a tener unos desajustes, a tener unos desequilibrios, ¿sí? Y de alguna manera en el tiempo no funcionan igual. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde ahí comenzamos con la parte fisiológica de los tiempos de trabajo. Yo no tengo el mismo rendimiento ni físico ni cognitivo a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, que a las 2 de la mañana. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces pensamos que mi atención, su concentración, nuestra memoria
funciona perfectamente. No, ella tiene unas variaciones y esas variaciones, ¿sí?, corresponden a unos cambios fisiológicos que se dan por eventos como o fenómenos como la fatiga. Y hay una fatiga que es acumulada en el día y eso puede interferir en el proceso de trabajo. Nos vamos hacia acá, rendimiento, pero también con una palabra clave que ahí no la tenemos y es satisfacción y bienestar. Algo que tiene la ergonomía es que nos lleva a pensar en estos dos nuevos componentes, satisfacción y bienestar. Yo vengo del mundo del riesgo psicosocial o de los riesgos laborales y para mí ha sido muy complejo, ¿sí?, quitarme esa visión solo de evidenciar dónde está el riesgo para ahora colocarme unos lentes en donde miro satisfacción y bienestar. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿sí?, de alguna manera es cómo funciona esta fisiología, esta biología de las personas, ¿sí?, en cuanto a los ciclos circadianos, los ciclos ultradianos y supradianos. Y ustedes dirán, venga, esto suena rarísimo, pero de alguna manera nos está diciendo, usted y yo funcionamos de acuerdo a una temporalidad. Y por eso voy a ampliar un poco más lo que significa lo temporal o lo del tiempo, ¿cierto? Pero es importante, así como lo han hecho mis compañeros y lo dijo Gilberto, que la estadística apoye lo que estamos diciendo. Miren por qué es interesante y necesario que nos adentremos en el mundo de la cronoergonomía. Aquí un estudio, ¿sí?, que hizo la Oficina Internacional del Trabajo en el año 2022 nos dijo o nos dice que el 60% de la población mundial trabaja. De este 60%, el 25% trabaja por turnos. Entonces, mire toda la población, el grueso de la población que nosotros en estos momentos tenemos trabajando en turnicidad. Y aquí, sí, el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo nos dijo que nosotros invertimos la tercera parte de nuestra vida trabajando. Es importante comenzar a trabajar sobre la cronoergonomía, sobre los tiempos de trabajo, sobre los tiempos de vida. Esto nos lo está apoyando. Y miren algunas de las consecuencias que puede traer el no gestionar muy bien lo que tiene que ver con los tiempos de trabajo y de vida. Nos dice que alrededor del 30% de la población mundial padece estrés laboral relacionado con los turnos y los tiempos de trabajo. Eso nos lo dice la OIT. Y acá una investigación que hizo la BBC dice que al menos 750,000 personas mueren por largas jornadas laborales. Miren, todo el sustento que tenemos aquí estadístico para comenzar a gestionar y a trabajar todo lo que se refiere a la turnicidad y tiempos de trabajo. Entonces, la cronoergonomía es la disciplina, ¿sí?, que nos está abordando todo lo referente a los tiempos. Y ojo con esto, estamos hablando de tiempos en plural, no en singular, no es un solo tiempo. Nosotros estamos mediados por un sinnúmero de tiempos que deben ser tenidos en cuenta, como lo dijo Anthony, como lo dijo Maribel, ¿sí?, y como lo dijo Gilberto, desde lo sistémico. No es de lo personal, sino en ese sistema de trabajo, cómo influyen los tiempos. Desglosemos un poco más lo que significa tiempo. Ustedes y nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar el tiempo desde esta perspectiva, en donde hay un tiempo pasado, ¿sí? No hay vuelta atrás, yo no puedo devolverme al tiempo que pasó, ¿sí? Un tiempo presente dominado por eso que cada uno debe tener en su muñeca en estos momentos. Este reloj que te dice, venga, falta tanto para almorzar, tengo que estar a la cita en tal momento. Y un tiempo futuro. Y ahí está el calendario, donde nosotros agendamos todo lo referente a los tiempos de vida y tiempos de trabajo. Entonces, eso nos da una perspectiva de un tiempo lineal, ¿sí? A un tiempo en el cual no me puedo volver, pero tampoco puedo ir más allá. Esa es nuestra concepción y sobre la que hemos crecido sobre el tiempo. Sin embargo, para entender los tiempos de trabajo, debemos de tener una concepción de tiempo circular. Y usted pensará, pero es que el tiempo debe ser lineal. Miren el reloj que ustedes tienen allí. ¿Cómo funciona? Como un círculo, ¿sí? Como un círculo como tal. Y eso lo que significa es que nosotros día a día
sobre todo en el ámbito laboral, estamos repitiendo ciclos. Y ahí es donde tenemos que abordarlo. Y estos ciclos pueden llegar a generar fatiga, ¿sí? Y estos ciclos pueden generar cansancio. Y estos ciclos pueden generar error humano, ¿sí? Entonces, mire que cuando hablamos de ciclos y tiempo, estamos hablando de ciclos de vida. Es importante cuando estamos desde el ámbito laboral que usted tenga en cuenta el ciclo de vida de las personas con las que usted trabaja. Su memoria, su atención, su concentración y su fuerza no es igual si usted tiene 20, 40, 50 o 60 años, ¿sí? Al igual que su memoria, atención y concentración. 2, tiempos de trabajo. Cómo desde la parte organizacional, desde la alta gerencia, se organizan los tiempos de trabajo. Cómo, a qué horas entro, a qué horas salgo, ¿sí? Y ahí comenzamos con esto que tiene que ver con la turnicidad. La turnicidad puede de alguna manera afectar los ciclos circadianos. Usted come a cierta hora, ¿sí? Usted duerme a cierta hora y a veces esos turnos pueden ir en contra, ¿sí? De esos horarios que usted tiene. Y eso puede causar repercusiones en la salud de los trabajadores si no lo sabemos manejar. Ojo con algo, no estoy diciendo que los turnos sean dañinos. Es la gestión del turno que nosotros como empresarios podemos realizar, las que pueden o no generar daño o malestar en las personas. Hay que tener en cuenta todo lo referente a los turnos, a los tiempos de alimentación. Usted está trabajando, pero se tiene que alimentar. ¿Dónde se va a alimentar? ¿Sí? Y esa alimentación, ¿cómo puede influir o no en el trabajo? Hay unos tiempos de descanso que nosotros los tenemos, digamos que generalmente los tiempos de descanso son extralaborales, ¿sí? Y que si bien como empresarios no tenemos injerencia en lo que hagan las personas después de su jornada laboral, sí tenemos que de alguna manera propiciar, ¿sí? Que estas personas tengan descansos, ¿sí? Que tengan hábitos de vida saludable, porque este tiempo de descanso va a interferir en lo laboral. Y por último aquí, tiempos de recuperación. ¿Cómo están concebidos los tiempos de recuperación dentro de la jornada laboral? La persona está haciendo un trabajo de concentración, un trabajo de supervisión. Señores, señoras, su atención, mi atención tiene unos niveles de fatiga y va bajando. ¿Cómo tengo tiempos de recuperación? Y tiempos de recuperación no necesariamente significa que la persona haga una pausa o esté descansando. No necesariamente puede tenerlos, pero también como cambio de actividad. Como la persona, ¿sí? de alguna forma, tiene una actividad de máxima concentración, pasa a otra que no tenga tanta concentración para que la fatiga comience a bajar y esas funciones cognitivas vuelvan a tener un óptimo desempeño. Eso nos lleva a lo que han dicho los compañeros. Hay que entender el trabajo como un sistema, ¿sí? Y como ese sistema, ¿sí? A veces solo lo vemos con, hay que realizar una tarea y por la tarea yo recibo una remuneración. No, señores. El trabajo también me debe llevar a la satisfacción. Si yo estoy satisfecho o satisfecha, yo trabajo mejor. Pero si no hay una satisfacción en el trabajo porque el trabajo a mí no me da la posibilidad de autorrealizarme, de tener una identidad como trabajador, identificarme con esta empresa y de relacionarme con los otros, el trabajo va a ser fuente de sufrimiento. Y cuando la persona sufre, no trabaja igual. Y eso es importante. Dígame cuántas personas a veces nosotros tenemos que están trabajando, ¿sí? Y que realmente tienen que dejar a su familia, no comparte con ella porque trabaja los fines de semana cuando su familia podría estar allí, ¿sí? Y no hago una rotación para que no siempre esa persona esté los domingos, por decir algo, lejos de su familia. ¿Nuestros trabajos están siendo fuente de satisfacción o fuente de sufrimiento? Esa es una muy buena pregunta que nos debemos de hacer. Y como sistemas, tenemos que tener en cuenta que los humanos o las personas, ¿sí? Son el actor principal del sistema de trabajo. No es la organización, no son las máquinas, es el humano como actor principal del sistema de trabajo, que debe trabajar bajo condiciones de seguridad, bienestar y satisfacción.
Pero hay que tener en cuenta, tenemos que volcarnos a que estas personas, sí, pues tienen unas características antropométricas, físicas, fisiológicas que van cambiando en el tiempo por la fatiga como tal, por el solo hecho de trabajar, pero que tienen unas funciones psicológicas generales que pueden funcionar de una u otra manera y que lo temporal está influyendo en toda la relación que tenemos desde el sistema de trabajo. Es por eso que la cronoergonomía comienza a abordar este estudio de los tiempos, de la turnicidad, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros fisiológicamente, ¿sí?, funciona diferente. Eso hace que lleguemos a algo que hace rato lo veamos desde la ciencia, ya está identificado, y es que usted y yo tenemos un cronotipo, que es una manera de desempeñarnos diferente dependiendo de las horas del día. Algunos pueden tener un mayor funcionamiento al principio del día, otros, ¿sí?, lo pueden tener, digamos, en la noche. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque no todas las personas, ¿sí?, podrían desempeñarse de una manera óptima dependiendo de las exigencias, ¿sí?, o cómo está organizada la empresa. Entonces hay que tener en cuenta los cronotipos, el ciclo circadiano, esos tiempos que se repiten, pero tener en cuenta cuáles son los tiempos de descanso frente a la fatiga. ¿Es una fatiga más física? ¿Qué necesita esa persona, sí, para recuperarse? ¿Es más cognitiva? ¿Sí, es más de concentración, de atención? ¿Qué requiere la persona para, de alguna manera, no fatigarse tanto y no vayamos a algo que se llama el agotamiento, que es el que nos puede llevar a tener dificultades con los demás? Esto nos hace llevar, ¿sí?, nos da una visión de la carga de trabajo, ¿sí? Todos los trabajos, los que usted y yo, lo que todos hacemos, tiene una carga de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo Quedan 5 minutos, Diego, perdón. Ok, que me puede o no hacer fatigar. ¿Y cómo entendemos esto para que ustedes puedan analizar en sus tiempos de trabajo, en sus puestos de trabajo? Uno, hay unos recursos demandados, que es lo que la tarea me exige, ¿sí? Las tareas pueden ser más o menos complejas y para realizarlas tengo, ¿sí?, de alguna manera, pues que colocar todo: fuerza, cognición, atención, concentración. Esa es la tarea. Lo que Anthony nos decía al principio, lo prescrito, lo que está allí en el manual de funciones. Pero yo tengo unos recursos disponibles. Usted me puede decir a mí, alce 80 kilos. Yo no puedo. ¿Sí? Memorice todo esto. No puedo. Esos son los recursos disponibles que yo tengo. Dependen del tiempo y esa ahí hay que tenerla en cuenta. Mis recursos disponibles no son lo mismo a la primera hora que a la última hora del trabajo. ¿Sí? Son limitados y nosotros tenemos que aprender que nuestros recursos como personas, lo que yo coloco en el trabajo es limitado y depende también de los recursos aplicados, de la motivación que yo tenga. Yo puedo tener mayor fuerza, pero no la aplico porque es que aquí no me pagan a tiempo, ¿sí? Porque es que pasa esto y esto no me gusta. Entonces, estos tres tenemos que tenerlo en cuenta y tienen relación con el tiempo, ¿sí? Una persona que no tiene un tiempo personal, ¿sí? Una persona, ¿sí?, que no tiene tiempo de alimentación adecuado, pues no va a aplicar todos sus recursos para la tarea que nosotros tenemos dentro de la organización. ¿Y por qué ver todo esto? Porque todo lo que tiene que ver con los tiempos de trabajo, con los recursos que yo tengo, pueden hacer que la persona disminuya, ¿sí?, lo que coloca en una disminución de la resistencia, de la fuerza que tiene que colocar, ¿sí?, cognitiva, mental, y eso merma mi capacidad para el puesto de trabajo y voy a comenzar a tener una sensación de cansancio o de fatiga. Eso hace que percepción, memoria, atención, funciones ejecutivas que tienen que ver con la toma de decisiones y análisis comiencen a funcionar de una manera inadecuada, lo que va a hacer o va a interferir en la carga mental de las personas, en esa carga donde se van a sentir fatigados, que no pueden más. Van a comenzar a tomar malas decisiones en el trabajo, ¿sí? De alguna manera, ¿sí?, vamos a ser más propensos al error humano, se va a producir estrés y probablemente fatiga. Entonces, miren cómo, si no tengo en cuenta los tiempos de trabajo, puedo desembocar en esto.
Es importante que usted vaya a ir a cada espacio. Yo creo que tengo 3 minutos, ¿sí? Entonces, dos minutos, Diego. 2 minutos, o sea, con el tiempo voy un poco mal. Entonces, aquí vamos con esto. Miren, tenemos que tener en cuenta vacaciones, los turnos, tiempos de trabajo. Ejemplo, mala práctica en los puestos de trabajo, partir las vacaciones en 2, 3 o 4 periodos. Las personas no alcanzan a tener un tiempo de recuperación largo para volver a sus tiempos de trabajo. Mala práctica, realizar la partición de las vacaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta, claro. 2, retornos rápidos en el trabajo. Cuando la persona no alcanza, ¿sí? A descansar, pero la necesito en el puesto de trabajo, le digo, hazte otro turno, te pago el triple. Mala decisión. Muy propenso a accidentes y errores. Allí tengo que tener en cuenta. Aquí, para finalizar, acciones para la prevención de la fatiga en cuanto a los turnos. 1, haga un mejor entrenamiento. ¿Sí? Las personas cuando trabajan y saben cómo trabajar se quedan menos tiempo en el puesto de trabajo. Formación también me ayuda para esto. Ojo, la tecnología. Si las personas tienen acceso a tecnología, probablemente se demoren mucho menos haciendo trabajo y se queden menos tiempo dentro de los puestos de trabajo. Tenga en cuenta las pausas dentro del trabajo y la gestión organizacional, ¿sí? Y lo otro, dentro de los puestos de trabajo, tenga en cuenta todo lo que tenga que ver con el ambiente de trabajo, porque no podemos saturar a las personas dentro de nuestros puestos de trabajo para que no tengan esos pequeños descansos que nosotros necesitamos. Los tiempos de trabajo son importantes para un adecuado rendimiento. No pensemos solo en cuánto producimos, sino en las personas que tenemos para esa producción. Y hasta allí voy, porque si no, me voy a ir mucho más tiempo con ustedes. Reflexión final para esto. Tiempos de trabajo también debe ser analizado desde lo sistémico, teniendo en cuenta la economía de la empresa y de los trabajadores, que trabajamos con unos tiempos y que muchos de estos tiempos son sociales, que estos trabajos se realizan desde un componente sociotécnico. Por lo tanto, si las personas saben manejar mucho mejor los procesos, las máquinas, los procedimientos, estarán menos en los tiempos tiempos adicionales dentro del trabajo. Y obviamente tengo que ver la legislación desde cada país, cómo está, para proporcionar ambientes de trabajo que sean óptimos y minimicen la fatiga de los trabajadores. Señores, muchas gracias por su atención.